Aquella noche estábamos acostados en el suelo de la habitación y oía comer a los gusanos de seda. Los gusanos de seda se alimentan con hojas de morera y pueden escucharse toda la noche, comer y hacer ruido con esas hojas. Yo no quería dormir porque vivía hacía mucho tiempo sabiendo que si cerraba los ojos alguna vez en la oscuridad y me dejaba llevar, mi alma saldría de su cuerpo. Había estado así durante mucho tiempo, desde que una vez estallé en la noche y la sentí separarse y alejarse de mí, y después volver. Trataba de no pensar en eso, pero por la noche empezaba a sentirlo en el momento en que me iba a dormir, y solo podía retenerla haciendo un gran esfuerzo. Y aunque ahora estoy bastante seguro de que no puede haberse separado de mí, aquel verano no estaba dispuesto a correr el riesgo de hacer ese experimento. Tenía distintas maneras de ocupar mi pensamiento mientras estaba despierto, tratando de no dormir. Recordaba un río donde a veces pescaba cuando era chico e imaginaba estar pescando en el río, muy cuidadosamente bajo los troncos, en todos los meandros de la ribera, en los agujeros hondos y en los trechos claros y poco profundos, a veces sacando alguna trucha, a veces perdiéndola. Hacía una pausa a mediodía para almorzar, a veces en un tronco tendido sobre las aguas, otras veces en una ribera alta, bajo un árbol. Pero siempre comía muy lentamente, mientras miraba las aguas del río que corrían bajo mis pies. Muchas veces me quedaba sin carnada porque solo llevaba conmigo 10 lombrices en una lata. Cuando las había usado a todas, tenía que buscar más. Y a veces era muy difícil hacer agujeros en la ribera del río, donde los cedros ocultaban la luz del sol y no había yuyos, sino solo tierra pelada y húmeda. Muchas veces no podía encontrar lombrices. Siempre, sin embargo, encontraba alguna especie de carnada, pero una vez, en el pantano, no pude encontrar nada y tuve que cortar un pedazo de una trucha que había pescado y usarlo como carnada. A veces encontraba insectos en el campo pantanoso, entre los yuyos, bajo los helechos, y los usaba. Había escarabajos y otros bichos con las patas como tallos de yuyos o larvas en los viejos troncos podridos, larvas blancas con cabecitas morenas y peludas que desaparecían en el agua en cuanto tiraba el anzuelo, o carcoma bajo los troncos, donde a veces encontraba lombrices que desaparecían en la tierra en cuanto los levantaba. Una vez usé una salamandra que encontré bajo un viejo tronco. La salamandra era muy chiquita, limpia, ágil, de lindos colores. Tenía unas patitas diminutas que trataban de aferrarse al anzuelo para desprenderse de él. Desde aquella vez no tomé más ninguna salamandra, aunque las encontraba muy seguido, ni tampoco grillos, por la manera de cómo se debatían en el anzuelo. A veces el río corría por un campo y entre el pasto seco encontraba langostas y las usaba como carnadas, o a veces las tiraba al río para quedarme contemplando mientras flotaban nadando en las aguas o haciendo círculos en la superficie si las arrebataba la corriente, para después desaparecer al emerger de las aguas alguna trucha. También pescaba en 4 o 5 arroyos distintos en una misma noche, comenzando lo más cerca posible de su nacimiento, pescando corriente abajo. Cuando terminaba muy rápido y el tiempo no había pasado demasiado, pescaba de nuevo a todo lo largo del arroyo, saliendo desde donde desembocaba en el lago, corriente arriba, tratando de pescar todas las truchas que había perdido al bajar. Algunas noches yo mismo creaba los ríos y algunos de ellos resultaban maravillosos. Era como estar despierto y soñando. Todavía recuerdo algunos de aquellos ríos. Pienso que pesqué en ellos y se confunden con los que conocí de verdad. Les doy nombre a esos ríos que invento. Y a veces tengo que tomar el tren o caminar muchos kilómetros para llegar a esos ríos que invento. Pero algunas noches no puedo pescar. Me quedo despierto y rezo una y otra vez y trato de rezar por toda la gente que conocí. Eso lleva una gran cantidad de tiempo porque si tratamos de recordar a toda la gente que conocimos, partiendo de la primera cosa que recordamos, que en mi caso es el desván de la casa donde nací y la torta de bodas de mi padre y de mi madre dentro de una caja de hojalata que colgaba de una de las vigas, y en el desván cántaros de víboras y otros animales que mi padre había coleccionado cuando era joven y había conservado en alcohol, de modo que el lomo de las víboras y los otros especímenes, expuestos a la luz, se habían vuelto blancos. Decía, si tratamos de recordar hasta entonces,
recordaremos a muchísimas personas. Si rezamos por todas ellas diciendo un Ave María y un Padre Nuestro por cada una, nos va a llevar mucho tiempo. Finalmente se va a hacer de día y después podremos dormir, si estamos en algún lugar donde podamos dormir de día, claro. Esas noches trataba de recordar todo lo que me había ocurrido desde antes de ir a la guerra y desde ahí retrocedía, de un hecho a otro hasta que solo podía recordar aquel lugar de la casa de mi abuelo. Después, comenzando desde ahí, recordaba hasta que llegué a la guerra. Recordé que después de haber muerto mi abuelo, nos mudamos de aquella casa a una nueva, diseñada y construida por mi madre. Muchas cosas que no íbamos a llevar fueron quemadas en el patio trasero y recuerdo aquellos cántaros del desván que fueron arrojados al fuego y cómo reventaban con el calor y las llamas que salían del alcohol. Recuerdo las víboras muertas quemándose, pero en aquello no había personas, solo cosas. No podía recordar siquiera quién quemaba las cosas y continuaba hasta que llegaba la gente y después me detenía y rezaba por ellas. Con respecto a la casa nueva, recuerdo cómo mi madre estaba siempre limpiando. En una ocasión, cuando mi padre estaba afuera de casa, hizo una limpieza completa en el sótano y quemó todo lo que no debía estar ahí. Cuando regresó mi papá y bajó de su jardinera, desenganchó el caballo, el fuego ardía todavía en el camino que pasaba al lado de la casa. Salí a recibirle y al darme su escopeta vio el fuego y dijo, ¿qué es eso?, preguntó. Estuve limpiando el sótano, querido, dijo mi madre desde la puerta de la casa. Estaba ahí, sonriente, aguardándolo. Mi papá miró el fuego, dio una patada a algo, después se inclinó y lo recogió de entre las cenizas. Busca un rastrillo, Nick, me dijo. Fui al sótano, subí un rastrillo con el que mi padre registró cuidadosamente las cenizas. Encontró hachas de piedra, pétreos cuchillos para desollar cueros cabelludos, herramientas para hacer de flechas y muchas puntas de flecha. Todo había quedado ennegrecido y descascarillado por el fuego. Mi papá lo recogió muy cuidadosamente y lo extendió sobre la hierba al lado del camino. Su escopeta de caza con la funda de cuero y su morral estaban sobre el pasto, donde yo los había dejado al bajar el de la jardinera. Lleva la escopeta y el morral a casa, Nick. Tráeme algunos diarios, dijo. Mi mamá había entrado. Tomé nuevamente la escopeta, que era muy pesada y me golpeaba las piernas al caminar, y los dos morrales, y me dirigí a la casa pasando por delante del fuego. Llévalos de uno en uno, dijo mi papá. No trates de cargar demasiado de una sola vez. Dejé los morrales, tomé la escopeta, volví con un diario de los que mi padre tenía en su escritorio. Extendió sobre el diario todos los utensilios de piedra ennegrecidos y desconchados, y los envolvió. Las mejores puntas de flecha se hicieron pedazos, murmuró. Fue hasta la casa con el paquete de papel de diario y yo me quedé sentado sobre la hierba al lado de los dos morrales. Después de un rato entré con ellos. Al recordar todo eso solo había encontrado a dos personas, de modo que recé por ellas. Algunas noches ni siquiera podía recordar mis oraciones. No podía ir más lejos de así en la tierra como en el cielo. Y empezaba de nuevo, siendo absolutamente incapaz de pasar por ahí. Después me había obligado a reconocer que no podía recordarlas y dejaba de rezar para hacer otra cosa. Esas noches trataba de recordar por el nombre a todos los animales del mundo y después a las aves y los peces y los países y ciudades y después las clases de alimento y los nombres de todas las calles de la ciudad de Chicago, y cuando ya no podía recordar nada más, me limitaba a escuchar. No recuerdo una sola noche en la que no se puede escuchar algo. Si hubiera tenido una luz, no habría temido dormirme, porque sabía que el alma solo me abandonaría en la oscuridad. Por supuesto, entonces, muchas noches dormía donde había luz, y me dormía enseguida, porque casi siempre estaba cansado y muchas veces tenía mucho sueño. Estoy seguro también de que muchas veces me dormí sin darme cuenta, pero nunca lo hice sabiéndolo. Esta vez pude oír claramente comer a los gusanos de seda en la noche, y ahí estaba tendido con los ojos abiertos, escuchándolos. Solo había otra persona en la habitación, también estaba despierta. La escuché durante un largo rato. No podía quedarse tan quieto como yo, tal vez porque no tenía tanta práctica en estar despierto. Estábamos tendidos sobre unas mantas echadas sobre paja, y cuando se movía, la paja hacía ruido, pero a los gusanos de seda no los atemorizaba ningún ruido y seguían comiendo.
Había ruidos en la noche a 7 kilómetros detrás del frente, pero eran distintos de los chiquitos ruidos que se oían dentro de la habitación en la oscuridad. Después se movió otra vez. Yo me moví también para que supiera que estaba despierto. Había vivido 10 años en Chicago. Lo alistaron como soldado al volver a visitar a su familia y me lo asignaron como ordenanza porque hablaba inglés. Me pareció que escuchaba y me moví nuevamente entre las mantas. ¿No puede usted dormir, señor teniente?, preguntó. No, le dije. Yo tampoco, contestó. ¿Qué te pasa?, pregunté. No sé, no puedo dormir, me dijo. ¿Te sentís bien?, pregunté. Sí, me siento bien, solo que no puedo dormir, contestó. ¿Querés charlar un poco?, pregunté. Sí, pero ¿de qué se puede hablar en este lugar maldito? Este lugar es muy bueno, le dije. Sí, dije, es bueno. Contame algo de cuando estabas en Chicago. Oh, eso ya se lo conté una vez. Contame cómo te casaste. Ya se lo dije. La carta que recibiste el domingo, pregunté. ¿Era de ella? Sí, me escribe siempre. Está haciendo dinero en ese lugar. Vas a encontrar un buen negocio cuando vuelvas. Sí, claro, ella lo lleva muy bien. Está haciendo mucha plata, me dijo. ¿No creés que los despertaremos hablando alto?, pregunté. No pueden oír. De cualquier manera, duermen como chanchos. Yo soy diferente, dijo. Soy nervioso. Habla bajo. ¿Querés fumar? Fumamos hábilmente en la oscuridad. Usted no fuma mucho, señor teniente. No. Precisamente estoy tratando de dejar de hacerlo. ¿Escuchó usted decir que los ciegos no quieren fumar porque no pueden ver salir el humo? No lo creo, contesté. Yo también creo que es una broma, dijo. Lo escuché en alguna parte. Usted sabe, a veces se escuchan cada cosa. Nos quedamos quietos y oímos a los gusanos de seda. ¿Escucha usted a esos malditos gusanos de seda?, preguntó. Se los puede oír mascar. Es interesante, dije. Dígame, señor teniente, ¿hay realmente alguna razón por la que usted no duerme? Nunca lo vi dormir. No durmió usted ni una sola noche desde que estoy a su lado. No lo sé, John. Dije, estuve muy enfermo la primavera pasada y de noche siento algunas molestias. Igual que yo, me contestó. Nunca debía haber venido a esta guerra, soy demasiado nervioso. Bueno, tal vez mejoren nuestras posiciones, dije. Dígame, señor teniente, ¿para qué vino usted a esta guerra, si se puede saber?, me preguntó. No lo sé, John. Digamos que vine porque quise venir. ¿Quiso venir? Esa es una buenísima razón. No podemos hablar fuerte, le advertí. Duermen como chanchos, replicó. De todos modos, tampoco entienden el inglés, no saben nada de nada. ¿Qué hará usted cuando termine la guerra y volvamos a Estados Unidos? Ya te conseguí un trabajo en un diario. ¿En Chicago? Tal vez. ¿Leyó alguna vez lo que escribe ese bribán? Mi mujer me manda los recortes de las notas. Sí, lo leí muchas veces. ¿Usted lo conoció? No, pero lo vi. Me gustaría conocer a ese tipo, me dijo. Es un buen escritor. Mi esposa no sabe leer inglés, pero recibe los diarios y como cuando yo estaba en casa y recorta los editoriales y la página de deportes y me los manda. ¿Cómo están tus hijas?, pregunté. Bien. Una de ellas está ahora en 4º grado. ¿Sabe usted, señor teniente? Si no hubiera sido por ellas, no sería ahora su ordenanza. Me habrían enviado al frente y ahí estaría todo el tiempo. Me alegro que tengas tus hijas, dije. Sí, yo también, son muy buenas, pero yo quería un chico. 3 chicas y ningún chico, qué lástima, ¿no? ¿Por qué no tratás de dormir?, le dije. No, ahora no puedo, estoy completamente despierto, señor teniente, pero me preocupa que usted no pueda dormir. No tiene importancia, le dije. Ya lo voy a hacer. Imagínese, un joven como usted que no puede dormir, me dijo. No te preocupes, a veces pasa un rato largo antes de que logre conciliar el sueño. Es que tiene que dormir, el hombre no puede vivir sin dormir. ¿Está preocupado por algo? ¿Piensa en algo?, me preguntó. No, John, no es eso. Tiene usted que casarse, señor teniente. Entonces va a dejar de preocuparse. No sé, dije. Sí, tiene usted que casarse, me decía. ¿Por qué no elige usted alguna chica linda, italiana, con mucho dinero? Si puede conseguir lo que le guste. Es joven, tiene buenas condecoraciones, buena presencia. Fue herida además un par de veces. Es que no puede hablar bien la lengua, le dije. La hable bastante bien. Basta de problemas con el idioma. No tiene necesidad de hablar. Cásese con alguna de ellas. Lo voy a pensar. Usted conoce algunas chicas, ¿no?
Sí, le dije. Bueno, cásese con la que tenga más dinero. Acá, por la manera como están educadas, cualquiera de ellas será para usted una buena esposa. Lo voy a pensar. No lo piense usted, señor teniente, hágalo. Está bien. Los hombres deben casarse. No lo va a lamentar nunca. Todos los hombres deben casarse. Bueno, dije, procuraremos dormir un poco. Bien, señor teniente, trataré de hacerlo de nuevo, pero recuerde lo que le dije. Lo recordaré. Dije. Ahora, dormí un poco, John. Está bien. Espero que usted también pueda dormir, señor teniente. Lo escuché revolverse entre las mantas colocadas sobre la paja y después se quedó muy quieto y escuché su respiración regular. Comenzó a roncar. Lo oí roncar durante largo tiempo y después dejé de escucharlo y oí comer a los gusanos de seda. Comían con firmeza, revolviendo las hojas de morera. Tenía algo nuevo en qué pensar y yacía en la oscuridad con los ojos abiertos, recordando a todas las chicas que había conocido y qué clase de esposas podrían haber sido. Era algo interesante que pensar y durante un tiempo desplazó a la pesca de truchas y a las oraciones. Finalmente, sin embargo, volví a la pesca porque encontré que podía recordar perfectamente todas las corrientes de agua y siempre había algo nuevo que recordar respecto a ellas. Mientras que las chicas, después de haber pensado en ellas algunas veces, empezaron a hacerse confusas y no podía recordarlas. Por fin su recuerdo se hizo tan borroso que todas parecían casi la misma y dejé de pensar en ellas enseguida. Pero continué con mis oraciones. Rezaba seguido por John durante la noche. Su clase fue retirada del servicio activo antes de la ofensiva de octubre. Me alegré de que no estuviera ahí, porque hubiera sido una gran preocupación para mí. Vino a verme al hospital de Milán varios meses más tarde y le desilusionó mucho que no me hubiera casado. Y sé que no le hubiera gustado saber que hasta ahora no lo hice. Iba a volver a Estados Unidos. Tenía mucha confianza en el matrimonio porque sabía que el matrimonio lo arreglaba todo.